Bueno, listo. Mi nombre es Felipe Velázquez, estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad de Los Llanos. En este video hablaremos sobre los principales parásitos gastrointestinales en equinos. Dando inicio con esto, vamos a encontrar un artículo y vamos a hablar de que en Colombia los parásitos gastrointestinales en equinos han sido objeto de análisis epidemiológicos importantes. Este estudio realizado en el 2018 en los municipios de Río Negro y en el Valle de Aburrá, en Antioquia, en Colombia, nos ayudan y nos permiten saber la prevalencia de estos parásitos. Vamos a hablar de que para este análisis se aplicaron técnicas de coproparasitológicas, como la prueba de McMaster modificada de 3 cámaras, la prueba de Birmiani y la prueba de Graham. Vamos a ver que en la primera columna se muestran especies o grupos parasitarios identificados en este estudio. Por ejemplo, Strongyloidae, que agrupan nematodos como Strongylus vulgaris o Cyatostomum, fueron más prevalentes con un 53%, tanto a nivel de predios como de animales. ¿Por qué? Porque podemos ver que para este estudio se hizo un análisis a 946 equinos, pero a estos equinos no todos fueron, sus muestras fecales no fueron tomadas directamente del recto, sino que directamente el recto se tuvieron de 664 animales. Se muestrearon un total de 204 predios y vamos a hablar que los Strongyloidae tuvieron su prevalencia del 54%, encontrados en 374 equinos. Parascaris equorum tuvo 2,1%, solo encontrado en 14 equinos. Strongyloides encontrados en un 3,9%, anaplocéfalas en un 0,1%, ya que solo fue encontrado en un equino. Oxyuris X es encontrado en un 2,8%, y Dictocaulus anfieldi solo fueron encontrados 2 animales positivos, y esto nos da una idea de que es el 0,3% de prevalencia. Teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a hablar un poco de lo que vendrían a ser los estróngilos. Entonces, en cuanto a estróngilos, debemos saber que son nematodos que pertenecen al reino Animalia, filo Nematoda, orden Strongylida, superfamilia Strongyloidea y la familia Strongyloidae. Este grupo agrupa varios parásitos importantes que afectan el tracto gastrointestinal de los equinos, tanto en su forma larval como en su forma adulta. Aquí observamos en la imagen 1 la cápsula bucal de la larva Strongylus edentatus, característica clave de su identificación. Ya vamos a ver la diferencia entre los diferentes tipos de Strongylus que encontramos. Y en la imagen 2 encontramos un huevo típico de Strongylus, con una forma ovalada, delgado, y aquí ya lo encontramos embrionado. Strongylus se clasifican en grandes y pequeños según su morfología y su comprometimiento patógeno. Entonces, vamos a ver que los machos son mucho más pequeños que las hembras y miden entre 14 y 16 milímetros, las hembras entre 20 y 44 milímetros. Los grandes Strongylus son los más patógenos. Los estróngilos pequeños son menos patógenos, pero alcanzan altas cargas parasitarias que pueden causar mayor índice de morbilidad y mortalidad. Estos parásitos cuentan con un tamaño de entre 6 y 22 milímetros. Y para este, pues es el Cyatostomum. Aquí tenemos una imagen de lo que vendría a ser la diferencia morfológica de los 3 principales representantes de los grandes estróngilos: Strongylus vulgaris, edentatus y Strongylus equinus. Pueden distinguirse morfológicamente por su estructura de su cápsula bucal. En la imagen comparativa que tenemos aquí podemos observar que el edentatus posee una cápsula bucal ovalada, ancha, sin dientes, lo cual le da un aspecto liso. Esta característica es la que le da el nombre de edentatus, que significa sin dientes. Vamos a ver el siguiente, que es Strongylus equinus, que presenta una cápsula bucal grande con 3 lóbulos dentados, que son los que vemos aquí, estos 3 lóbulos dentados. Y en la parte inferior, de estos dientes encontramos todo lo que vendría a ser lo que nos brinda el Strongylus equinus para poder ser identificado. Tenemos por último el más pequeño de los grandes Strongylus, que vendría a ser el Strongylus vulgaris, y en él encontramos lo que vendría a ser unos lóbulos
subventrales prominentes, que son estructuras internas definidas, y esto es lo que nos ayuda básicamente a diferenciar los tres tipos de Strongylus. Entonces, Strongylus edentatus sin dientes, Strongylus equinus con 3 dientes y Strongylus vulgaris con 2 lóbulos. En esta diapositiva observamos un ejemplar adulto de lo que vendría a ser un Cyatostomum, representante típico de los pequeños estróngilos que pueden parasitar el intestino grueso de los equinos. Estos nematodos presentan una cápsula bucal cilíndrica, poco profunda, sin dientes, lo que las diferencia de los grandes estróngilos. Su tamaño, como ya les había dicho, puede variar entre 6 y 22 milímetros, aunque son morfológicamente menos llamativos. Su carga parasitaria puede ser muy elevada. Los machos poseen una bursa copulatriz desarrollada, visible en el extremo posterior, mientras que las hembras presentan un útero multisegmentado y una vulva bien definida en la región posterior. Estos parásitos forman quistes larvales en las mucosas intestinales, lo que complica tanto su diagnóstico como su eliminación, especialmente cuando entran en estado de hipobiosis. Entonces, vamos a tener que los grandes estróngilos son nematodos hematófagos altamente patógenos que afectan a los equinos. Su ciclo de vida es directo, es decir, que no requiere hospedadores intermediarios. Entonces, el ciclo inicia cuando los huevos embrionados son eliminados al ambiente a través de las heces. Entonces, aquí vemos que el huevo ya fue eliminado mediante las heces. Bajo condiciones óptimas de humedad, de temperatura, como las que tenemos en climas tropicales, como lo que vendrían a ser en la región de la Orinoquía, en la región como por ejemplo Antioquia, estos huevos eclosionan y liberan una larva en su primer estadio. Entonces vamos a ver que eclosionan después de salir y van a generar larva 1, larva 2 y van a migrar hasta larva 3. Una vez en larva 3, ellos van a subir en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde van a subir a lo que vendría a ser las puntas de los pastos. Allí es donde van a ser consumidas por el animal en su estadio larva 3. Va a migrar hasta el intestino y va a superar la pared intestinal. De aquí va a sufrir todo lo que vendrían a ser que penetran las mucosas del intestino grueso y comienza su migración larval, lo cual se especifica según su especie. Entonces vamos a ver que el Strongylus vulgaris en larva 3 atraviesan la pared intestinal, migran por las arterias intestinales, en especial la arteria mesentérica craneal. Allí permanecen entre 3 y 4 semanas los Strongylus, causando diferentes tipos de arteritis, por así decirlo. Este vulgaris es el más patógeno de todos, es el más peligroso, nos puede llegar a causar cólicos, nos puede llegar a causar claudicación. El Strongylus equinus, por su parte, migra vía portal, el sistema portal, para llegar de esta manera al parénquima hepático. Y el edentatus también va a llegar al parénquima hepático, pero también puede migrar hacia el páncreas. Entonces, vamos a ver lo que vendría a ser el ciclo biológico del Strongylus, pero el pequeño. Entonces, tiene dos fases patógenas, la migración larval que puede generar lesiones vasculares, hepáticas o pancreáticas según la especie. Entonces, y la segunda que es una alimentación ya de adulto. Vamos a ver que los Strongylus pequeños comienzan su alimentación de huevos, su eliminación de huevos embrionados en las heces en el ambiente. Estos eclosionan en condiciones favorables de humedad y temperatura, liberando larva 1, que posteriormente mudan a L2 y finalmente a L3 en su forma infectante. Las L3 se adhieren a los pastos, a las puntas de los pastos y son ingeridas por el equino durante la alimentación. Una vez dentro del hospedador, estas larvas presentan característica 1, ya que penetran la mucosa del intestino grueso, única, y ya que penetran la mucosa del intestino grueso y pueden detener su desarrollo entrando en un estado de hipobiosis. La hipobiosis es una forma de latencia en la que la larva L3 se encapsula dentro de los tejidos del hospedador, generalmente en la submucosa del ciego y del colon. Esta etapa puede durar semanas, incluso meses, dependiendo de los factores inmunológicos y ambientales o del uso de antiparasitarios.
Posteriormente, si las condiciones son favorables o la presión inmunitaria disminuye, las larvas reactivan su desarrollo y mudan a L4 y a L5. También vamos a ver que emergen hacia la luz intestinal donde maduran adultos. Y los adultos se localizan libremente o se adhieren a las mucosas intestinales donde se alimentan del contenido intestinal, de las células epiteliales y una vez maduros se reproducen sexualmente y reinician su ciclo para liberar nuevos huevos en las heces. Entonces, tenemos que el mayor impacto que podemos tener en clínica en cuanto a los pequeños estróngilus no sea en la fase adulta, sino que sea eh, en la parte hipobiótica, por así decirlo, en cuando se encuentran en hipobiosis, ya que puede provocar enteropatía severa, perdón, y puede causarnos diarrea profusa, pérdida de peso, una hipoproteinemia, edema subcutáneo y en casos graves nos puede causar la muerte. En esta imagen vemos lo que vendría a ser las larvas de Strongylus sedentatus en el caballo, en un caballo catalán, encontrados dentro de los quistes de la grasa abdominal. Y tenemos aquí grandes y pequeños Strongylus en lo que vendría a ser el intestino. Lo podemos tratar con ivermectinas, con fenbendazoles, con sales. El más famoso es el Panacur. Y ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser el Strongyloides westeri, perdón. Strongyloides westeri es un nematodo que afecta principalmente a los potros en sus primeras semanas de vida. Se localiza en el intestino delgado. Es importante destacar que los únicos parásitos adultos que se llegan a desarrollar en el hospedador son hembras, las cuales se reproducen mediante partenogénesis, ¿sí? Es decir, que no necesitan la fecundación por parte de un macho. Estas hembras son extremadamente pequeñas, con una longitud de aproximadamente 10 milímetros, lo que las hace difíciles de observar a simple vista. Entonces, vamos a ver su taxonomía. Reino Animalia, filo Nematoda, el orden Rhabditidea, superfamilia Strongyloidea y familia Strongyloididae. Vamos a ver entonces que Westeri es una especie de distribución mundial, presente en caballos y equinos en todas partes del mundo. Su impacto es más evidente en potros, especialmente durante la etapa de lactancia. El diagnóstico se da mediante coprológico y los huevos son característicos ya que son ovalados, contienen una larva rhabditiforme en su primer estadio, como lo vemos en este momento, con una capa fina, lisa, miden aproximadamente entre 50 por 40 micrómetros. Y vamos a ver lo que vendría a ser el ciclo de vida de Strongylus, ya que es un ciclo complejo y único entre los nematodos de importancia veterinaria, ya que combina fases de vida libre y fases parasitarias. Todo comienza cuando las hembras adultas que habitan en el intestino delgado del potro eliminan huevos embrionados en las heces. Estos huevos se liberan larva 1 que pueden seguir dos resultados diferentes. Una ruta directa que es que las larva 1 muevan a L2 y luego muevan a L3 que vendría a ser su forma infectante. Las L3 permanecen en el ambiente donde pueden ser ingeridas directamente o bien pueden subirse al potro y penetrar la piel. Una vez en el cuerpo migran hasta el intestino, donde se convierten en hembras adultas. Tenemos otra ruta que es la ruta indirecta o de vida libre. Algunas larvas L1 se desarrollan en machos y en hembras de vida libre, como estamos hablando, ¿sí? O sea, pueden ser que se vayan a ser hembras o se vayan a ser machos. Y van a madurar hasta lo que vendría a ser L3, que es la fase infectante. Y esta alternancia lo que permite es que el Strongyloides sobreviva por generaciones en el ambiente sin necesidad de un hospedador. Además existe otra vía que es la vía lactogénica, que es que estas larvas se suben a la yegua y se pueden pegar a lo que vendría a ser la ubre. Y mientras el potro está mamando va a ingerirlo y va a desarrollar su parte parasitaria. Entonces, como signos, tenemos una dermatitis local, pelo hirsuto,
irritación y prurito en la piel, una diarrea como la vemos en esta imagen, pero pues es una diarrea que se puede confundir con otras, con otras diarreicas del neonato. A esta se le denomina como la diarrea de celo del potro. Tratamientos: ivermectinas, oxibendazol, fenbendazol, higiene. Básicamente, entre más higiene tengamos, muchísimo mejor. Vamos a ver lo que vendría a ser Eimeria en este momento. Eimeria es un protozoo, es un coccidio que afecta a equinos de todo el mundo, especialmente a los potros también. Vamos a ver que su taxonomía en reino protista, filo ampicomplexa, de clase conoidacida, de orden Eucococcidoridia, de superfamilia Eimeridae y de familia Eimeridae. Eimeridae y Eimeridae. De los huevos que podemos hablar, tiene una forma ovalada o piriforme, mide aproximadamente 80 por 60 micrómetros, presentan una concha muy gruesa de color marrón oscuro y un microplo en el extremo derecho. Listo, entonces tenemos que son eliminados por las heces. Vamos a tener una parte de esporulación, ¿sí? En el ambiente, y va a ser ingerido a través del consumo de pasto o de aguas que estén contaminadas por estas heces. Estos ovoquistes van a entrar al intestino y estos ovoquistes van a liberar lo que vendrían a ser esporozoitos. Y estos esporozoitos se van a ir a las células endoteliales, donde van a generar un ciclo de reproducción asexual, o sea, van a usar estas células para poder reproducirse. Una vez empiecen a reproducirse en gran medida, van a romper esta célula y van a tener una liberación en el ambiente, en el que van a tener una multiplicación, ¿sí? Gametogenia, que es la formación de microgametos masculinos y macrogametos femeninos. Vamos a tener luego un cigote que da lugar al ovoquiste nuevamente y se repite el ciclo. Generalmente se cree que Eimeria leucarti, solo es patógeno en caballos en muy raras ocasiones. El signo clínico más frecuente es la diarrea o hemorragia intestinal aguda. El tratamiento de la Eimeria es básicamente lo que vendríamos a ver de albendazoles y demás. Listo. Aquí vamos con Cryptosporidium. Entonces, Cryptosporidium es un protozoo parasitario intracelular. Listo, vamos con el Cryptosporidium, que es un protozoo intracelular que puede afectar varios animales, incluyendo a los equinos, aunque no es común en esta especie. Sus ovoquistes tienen una forma ovoide, miden entre 4 y 7 micras, contienen en su interior 4 esporozoitos, que son las formas infectantes. Estos ovoquistes son muy resistentes en el ambiente y pueden sobrevivir en el agua y en superficies húmedas, lo que les facilita su diseminación. Su pequeño tamaño y su capacidad de infectar células epiteliales en el intestino lo convierten en un agente importante en la diarrea neonatal de diversas especies de animales. Entonces aquí vemos todo lo que vendría a ser su taxonomía. Vamos a ver lo que vendría a ser su ciclo biológico. Comienza con la ingesta de ovoquistes esporulados presentes en el agua, en el alimento o en especies contaminadas. Va a llegar al intestino delgado, donde los ovoquistes van a liberar los 4 esporozoitos que invaden el borde de los enterocitos. Van a afectar totalmente a los enterocitos. Entonces, vamos a ver que va a pasar por toda su etapa de multiplicación. Va a superar va a romper el endotelio y va a empezar a proliferarse. Vamos a ver que va a generar vacuolas que se meten se generan en el citoplasma de las células y se multiplican por merogonia. Va a segregar unos merozoitos. Estos pueden invadir nuevas células o diferenciarse en gametos masculinos grandes o gametos masculinos pequeños.
Entonces, los ooquistes se encuentran normalmente en el agua de ríos, lagos, de mar, etc. Entonces, y también en el suelo, ¿no? Entonces van a ser ingeridos mediante el consumo de agua, el consumo del pasto, nos va a generar que ha sido asociado en potros inmunocomprometidos y nos da una diarrea del neonato. El tratamiento no existe, no existe un tratamiento específico, ¿sí? Incluidos los antibióticos para la criptosporidiasis. El tratamiento para los potros enfermos es principalmente el apoyo, suele incluir reposición de líquidos, pues lógicamente por la diarrea, y la prevención es el aislamiento de los potros infectados y la desinfección de las áreas contaminadas. Listo. Vamos a hablar de lo que vendría a ser el Oxyuris equi. Aquí podemos observar lo que vendría a ser toda su parte de taxonomía. Es un nematodo que parasita el intestino grueso de los equinos, principalmente el ciego, el colon y el recto. En el animal infectado puede causar prurito intenso en la región perianal. Entonces, ¿qué vamos a poder ver? Equinos que se rascan muchísimo, que vamos a verlos con de pronto zonas alopécicas por la rasquiña que les produce el prurito que les produce en la región perianal, colas deshilachadas, feas, unos le llaman cola de escoba, otros cola de ratón. Vemos eh, el huevo con una parte posterior plana, ovalado, con una capa fina. Es normal encontrar en la región perianal de estos equinos con Oxyuris equi como una parte de moco. Entonces ese moco es el que los vamos a ver saliendo de la región perianal y ese moco lo que va a hacer es que cuando ellos se rascan en otras superficies o en las superficies, esto es lo que va a permitir el esparcimiento de este parásito en el ambiente. Observamos un Oxyuris equi, el recto de un equino, y observamos el huevo del Oxyuris. Listo. Entonces, los parásitos que se presentan casi exclusivamente en estos equinos en estabulación, ¿no? Porque en tales condiciones la diseminación de los huevos al frotarse los animales en las paredes, en los muros, en las varas de la pesebrera, esto es lo que permite que se esparza este parásito. Entonces vamos a ver que se elimina mediante este tipo de secreción en el recto, en el ano, y vamos a ver que va a pasar por el estadio L1, L2 y L3 dentro del huevo hasta ser consumido. Aquí vemos una imagen en la que el caballo se está rascando, vemos cómo tiene la cola, vemos que se puede básicamente tratar haciendo muy buena limpieza de las áreas donde el caballo se puede estar rascando, podemos usar vendasoles y es básicamente lo que debemos hacer. Parascaris equorum. Entonces vamos a hablar lo que vendría a ser en este momento del Parascaris equorum. Parascaris equorum es un nematodo de gran tamaño que parasita el intestino delgado de los potros. Los machos son más pequeños que las hembras, bastante más pequeños que las hembras. Los huevos pueden medir aproximadamente 100 micrómetros de diámetro y recién expulsados son de color marrón o amarillento. Como les decía, entonces los machos pueden medir hasta 28 centímetros más o menos y 50 centímetros las hembras. Aquí observamos como Parascaris equorum se diferencia en tamaño y hay ese dimorfismo sexual en cuanto a hembra y macho. En la imagen 16 encontramos los tres labios característicos de lo que vendrían a ser... se me fue. Bueno, sí, los tres labios característicos de estos nematos. Entonces, también a la derecha, como ya les había dicho, la forma de los huevos. Vamos a hablar lo que vendría a ser el ciclo biológico. Es muy prevalente, altamente prevalente en potros menores a un año, ya que estos no han desarrollado inmunidad adquirida frente a este parásito.
Esta inmunidad se genera con el tiempo y esto lo explica porque los casos clínicos en animales adultos son mucho menos frecuentes. Los adultos de Parascaris secorum habitan el duodeno y el yeyuno proximal, donde pueden interferir en la absorción de nutrientes y generar obstrucciones intestinales e incluso perforaciones si la carga parasitaria es muy alta. Tienen un ciclo directo. Los huevos no son infectantes inmediatamente tras ser expulsados mediante las heces, sino que requieren un proceso de maduración en el ambiente. La larva 2 se desarrolla dentro del huevo entre 10 y 14 días después de la ovoposición. Dependiendo de las condiciones ambientales se va a dar también esta varianza del tiempo en el cual van a madurar, ¿no? Entonces, van a ser consumidos en L2, van a desarrollarse y van a llegar a lo que vendría a ser el intestino. Y en el intestino delgado, en el intestino delgado van a migrar y van a romper la pared del intestino y van a llegar tanto a hígado como a pulmón. Tras alcanzar los pulmones, las larvas ascienden al árbol traqueobronquial y son deglutidas nuevamente. Van a llegar a la tráquea y van a ser deglutidas nuevamente. Y finalmente van a retornar al intestino delgado donde van a madurar nuevamente. Entonces, en cuanto a signos, las infecciones por Parascaris secum pueden manifestarse con variedad de signos clínicos dependiendo de la intensidad de la infestación, del estado inmunológico también del animal, de la alimentación, de la hidratación, de muchos factores. Durante la fase de migración larval, las larvas pueden generar lesiones hemorrágicas en la mucosa pulmonar, lo cual se traduce en tos seca, secreción nasal y en casos severos una predisposición a infecciones respiratorias secundarias, ya sea por bacterias, ya sea por virus. En la fase intestinal, los parásitos adultos pueden provocar una reducción del apetito, debilidad, pérdida de peso, pueden llegar a generar impactaciones por tanta carga parasitaria, como lo vemos en esta necropsia de la imagen 17. Tratamiento: albendazoles, ivermectinas. Debemos saber también que en cuanto a diagnóstico, técnicas de flotación fecal nos van a ayudar a encontrar lo que vendrían a ser los huevos de Parascaris secum. Otro parásito que ataca a los equinos vendría a ser el Dictyocaulus anfieldi. Los adultos miden aproximadamente entre 3 y 5 centímetros los machos, las hembras hasta 6 centímetros de longitud. Los machos presentan una bolsa copulatoria distintiva y espículas cortas y gruesas, que ya las vamos a ver más adelante. Infecta los pulmones de los equinos, que son los principales hospedadores naturales, vendrían a ser los burros y las mulas, los cuales actúan como reservorios para los caballos. Entonces, debemos saber que los asnales y los mulares en este caso no son sintomáticos, no vamos a ver sintomatología de Dictyocaulus anfieldi en lo que vendrían a ser estos equinos. Entonces, la infección comienza con la ingestión de la larva L3 y esta larva va a migrar a través de la pared intestinal y va a mudar a L4 en los nódulos linfáticos y llega a lo que vendrían a ser los bronquiolos donde muda a L5. La L5 asciende a la tráquea y en los bronquiolos y se produce el desarrollo del verme adulto. Vamos a ver que, bueno, y ahí vuelven a ser deglutidos cuando se encuentra ya en tráquea. Aquí tenemos a la imagen 19, podemos encontrar una necropsia en la que podemos observar los Dictyocaulus en el pulmón, pero en este momento vemos que están en la tráquea. De la lectura de donde se saca esta imagen nos dicen que estos se tuvieron que sacar de sus cápsulas. Ellos producen, como vemos en el corte histológico de la imagen 20, producen como se encapsulan. Aquí vemos este corte histológico del pulmón en el que encontramos un Dictyocaulus encapsulado. Entonces se generan estas cápsulas y aquí es donde vemos todo lo que puede causar. También vemos espuma en lo que vendría a ser la tráquea, que los cual nos puede dar bastante información al momento de la necropsia. De tratamiento tenemos lo que vendría a ser fenbendazol, ivermectina y todo este tipo de medicamentos. De signos: tos crónica, aumento.
Aquí en esta diapositiva tenemos que el tratamiento para Ascaris equorum nos dan la ivermectina. En algunas lecturas se habla de la ivermectina, pero en otras lecturas también nos dicen que la ivermectina lo que puede hacer es generar más traumatismo porque la ivermectina mata a los gusanos de golpe. Entonces les resta esta motilidad, esta movilidad que pueden tener ellos para salir del tracto digestivo, para salir de su etapa en la parte de larva migrans, y vamos a encontrar que puede generar obstrucción, cólicos y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado y de pronto buscar más información de la cual nos pueda decir el qué tan es aconsejado el uso de las ivermectinas para el tratamiento de Parascaris equorum. Listo, hablando de anaplocéfala, vamos a ver que perfoliata es un cesto que parasita principalmente el ilion y la válvula ileocecal y el ciego de los equinos. Su morfología lo distingue de otros parásitos intestinales, ya que mide 2.5 y entre 8 centímetros de largo, y el macho, perdón. Y la hembra puede medir entre 8 y 14 milímetros de ancho, con un cuerpo segmentado y aplanado, característico de los platelmintos. A diferencia de los nematodos, esta especie pertenece a un grupo de helmintos de ciclo indirecto, lo cual implica la participación de un hospedador intermitente. Entonces, vamos a ver aquí en la imagen de la izquierda, parásitos adultos, eh, y a la derecha vamos a ver cómo son sus huevos, los cuales son típicamente triangulares o cuadrangulares, con una capa gruesa externa. Estos huevos se liberan mediante las heces y posteriormente son ingeridos por el hospedador intermediario. Entonces, en esta diapositiva observamos en la imagen, en esta imagen encontramos lo que vendría a ser una anaplocéfala perfoliata, perdón, una anaplocéfala magna, y a la derecha el huevo. Y aquí encontramos en la imagen 23 a la anaplocéfala perfoliata en la válvula ileocecal y la anaplocéfala magna en la imagen derecha. La carga parasitaria determina las alteraciones que llega a producir este parásito, ya que es leve, no producirá signos clínicos, pero en cambio con una alta carga de estos parásitos puede causar enfermedad e incluso la muerte del animal. Vemos que los animales que se encuentran con anaplocéfala perfoliata o magna tienen una menor absorción de nutrientes, em, pérdida de peso, vemos animales desanimados, vemos animales muy apaciguados en lo que vendría a ser su comportamiento. Em, y ya en una infestación alta, pues como se acaba de decir, vendríamos a tener lo que vendría a ser la muerte. El ciclo biológico de la anaplocéfala perfoliata y de la magna es indirecto, como ya lo estábamos hablando. Eh, Tiene la participación de un hospedador intermediario que vendría a ser este ácaro que tenemos aquí a la derecha. Este ácaro lo que va a hacer es consumir las heces del equino, y al consumir las heces de este equino va a comer lo que vendría a ser el huevo de anaplocéfala. Al consumir el huevo de anaplocéfala dentro del ácaro va a continuar con su desarrollo larvario y va a llegar a lo que vendría a ser este ácaro ser consumido por el equino. Al ser consumido por el equino en el intestino, lo que va a hacer es la creación del ambiente necesaria para que este huevo eh, siga su ciclo de vida. Entonces, los adultos en la luz intestinal, vamos a que los huevos y las proglótides las salen en las heces, ingestión por los ácaros oribátidos, perdón. Vamos a tener que este cistisarcoide se genera en el parásito, el cisticercoide en la luz intestinal del ácaro, y luego vemos que el ácaro es ingerido por el equino. La liberación de formas inmaduras de este huevo se convierten en tenias y se adhieren a la pared intestinal en los equinos. Es básicamente lo que se sabe de este parásito. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, terminamos con anaplocéfala y vamos a ver lo que vendría a ser la fasciola hepática.
La fasciola hepática es un parásito que puede llegar a afectar a los equinos, pero es muy poco común. Está muy poco reportado en equinos. Aunque se puede dar en los equinos que comparten potreros, por así decirlo, pasturas con los bovinos. Es un tremato, es de cuerpo aplanado, parece como una hoja. Su longitud oscila entre los 2,5 y 3,5 centímetros y un ancho aproximadamente de un centímetro. Eh, Presenta dos ventosas, una ventosa oral, una ventosa anal. Eh, Esta ventosa la utilizan para fijarse en las mucosas de los conductos biliares del hospedador. Es un parásito digestivo y está constituido por una faringe muscular y dos, ¿qué? Y dos secos intestinales que los podemos ver al lado y lado del parásito. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vamos a ver lo que vendría a ser el ciclo biológico de la fasciola hepática. Es un ciclo biológico indirecto, ya que requiere un hospedador intermediario, perdón, en este caso los caracoles del género Limnea, que vendrían a ser estos de acá. Entonces, eh, los parásitos adultos se alojan en los conductos biliares donde liberan huevos no embrionados que son eliminados al exterior a través de las heces. Tienen esta fase acuática que vemos aquí en la infografía. Tienen una fase acuática y en ambientes húmedos o cuerpos de agua los huevos eclosionan liberando un miracidio, una larva ciliada, que es la que vendríamos a ver acá, esta larva ciliada, eh, que debe encontrar un caracol del género Limnea para continuar su desarrollo. Entonces ya encontró el caracol de Limnea. Entonces dentro del caracol el miracidio evoluciona a esporoquiste, que luego va a finalmente a convertirse en las cercarias, lo que vendrían a ser metacercarias y demás. Vamos a seguir con que luego de esto van a salir nuevamente estas metacercarias, que va a ser la forma infectante, y cuando el equino u otro hospedador consume la vegetación que está alrededor del cuerpo del agua, o consume el agua, o estos pastos que se inundan, ¿sí? Van a consumir esta metacercaria y esta metacercaria va a ser la que va a causar todo el proceso del daño hepático, ya que va a ser la que va a migrar y en el intestino, en el hígado, perdón, vamos a tener lo que vendría a ser la formación de la fasciola hepática como la conocemos, en su parte madura, tras atravesar todo lo que vendría a ser el parénquima hepático, eh, se van a alojar en los conductos biliares y todo esto puede llegar a durar entre 2 a 3 meses, dependiendo también de las condiciones ambientales y de la especie hospedadora, qué tan inmunológicamente comprometidos se encuentran los animales que van a servir como hospedador definitivo. Entonces, aquí podemos ver lo que vendrían a ser las lesiones por fasciola hepática. Vamos, cómo pueden llegar a generar estas rupturas y pues todo lo que puede acarrear con ella un daño hepático, ¿no? Cuando ya es avanzado podemos encontrar mucosas amarillas y demás. Aquí vemos lo que es la colangitis crónica con presencia de adultos de fasciola hepática en el interior de los conductos biliares. Aquí tenemos otro colangitis crónica debido a fasciola hepática. Se puede apreciar una marca de fibrosis. Se empieza a fibrosar todo el tejido de los conductos biliares. Tratamiento. Básicamente lo mejor que podemos hacer es dejar nuestros equinos lejos del potrero de los bovinos. Y ya después de eso, lo que vendríamos a tener es evitar la presencia de los caracoles, erradicar lo mayor posible los caracoles que se puedan encontrar en los potreros, ya que sin los caracoles no tenemos el total desarrollo de la fasciola hepática. Listo, entonces ahora vamos a irnos lo que vendría a ser por Dracha megastoma y por Auronema. En la literatura, cuando nos empiezan a hablar de Dracha megastoma, directamente también nos empiezan a hablar de Auronema, ya que
estos dos son muy similares. Y encontramos que en el estómago suelen considerarse no patógenos, dado que los huevos de ambos géneros se desintegran rápidamente. ¿Qué pasa? Pueden llegar a generar en algunos casos unos nódulos fibrosos en la mucosa. Eh, el auronema vive en la superficie de la mucosa del estómago, entonces pueden llegar a generar diferentes tipos de daños en el estómago. Entonces, aunque suelen considerarse de poca patogenicidad, en infestaciones severas pueden causar gastritis nodular crónica, alteración del apetito, pérdida de peso, molestias gástricas, inflamaciones que inducen y pueden afectar la motilidad y la integridad de la mucosa gástrica. Vamos a ver también que los huevos de Dracia se desintegran rápidamente, lo cual ya les había hablado. Y el diagnóstico suele basarse en hallazgos post-mortem o mediante endoscopía gástrica. Entonces aquí tenemos una imagen de lo que vendría a ser el Auronema muscae de la hembra adulta en el extremo posterior, y acá tenemos una Auronema muscae hembra adulta en su extremo anterior. En esta diapositiva podemos observar estas imágenes detalladas, ¿no? De tanto la hembra de muscae en su parte anterior y en su vista posterior. Identificamos la forma cónica de la región anal del parásito. Aquí la podemos ver cómo termina en su forma cónica. Y la característica típicos de los nematodos de esta familia en el extremo anterior, donde se evidencia un aparato bucal con una boca pequeña sin labios prominentes, lo cual lo distingue de otros nematodos gástricos, como por ejemplo los Strongylos. Vamos a irnos con lo que vendría a ser el ciclo biológico de Auronema. Entonces vamos a hablar que los nematodos adultos habitan el estómago del equino, ¿no? Por ejemplo, en Dracia se encapsula en nódulos en la mucosa gástrica, mientras que en Auronema permanece libre sobre la superficie de la mucosa. No estamos mostrando una imagen diferencial entre cómo es el ciclo biológico de uno y cómo es el ciclo biológico del otro, porque como les digo, la literatura nos habla de los dos al mismo tiempo, dándonos a entender que son muy similares. Entonces, vamos a ver que en la segunda parte vamos a tener una liberación de larvas en las heces. Los huevos o las larvas del primer estadio, que vendrían a ser L1, son eliminados en las heces del hospedador definitivo. Luego se va a ver un desarrollo va a haber desarrollo en la mosca. Las larvas son ingeridas por larvas de mosca, donde completan su desarrollo hasta llegar a L3. Y la transmisión al equino se da cuando la mosca adulta se alimenta de secreciones o heridas del equino, depositando la larva 3 que pueden llegar a seguir dos rutas. Entonces ya vamos a hablar de esas dos rutas. Uno, o son ingeridas completamente en su ciclo en el estómago, o permanecen en la piel o mucosa causando abronemiasis cutánea u ocular. Y entonces aquí es donde vamos a ver cómo vendría a ser la abronemiasis. Esta abronemiasis es muy común de verla en heridas en el pecho, en los miembros anteriores, en los miembros posteriores también, pero se mira mucho más en los miembros anteriores. Eh, y entonces todo esto nos lo causa la mosca. Todas estas alteraciones, por ejemplo, esta gastritis granulomatosa focal, eh, lo causó Dracia en el estómago del caballo. Y son este tipo de afectaciones que se pueden dar a nivel interno del caballo, y estas son el tipo de afectaciones que nos puede presentar tanto Dracia como Auronema. Son muy similares las heridas. El tratamiento, dependiendo qué es lo que encontremos, vamos a tener un tratamiento o tópico o sistémico. Mucha gente usa diferentes soluciones, diferentes tipos de menjurjes, por así decirlo, porque cuando uno mira este tipo de auronemas en campo, uno escucha diferentes puntos de vista de los dueños o incluso médicos veterinarios que le hablan a uno de diferentes cremas para uso tópico. Y también tenemos un uso sistémico que nos vendría a ser, por ejemplo, la ivermectina y otro tipo de tratamientos
administración vía oral. Y eso sería lo que tendríamos para lo que vendría a ser los tipos de parásitos gastrointestinales que tenemos en equinos. De pronto aquí lo que se debe hacer es muy constante en el tema de los auronemas, en mezclar los tratamientos, tanto mezclar un tratamiento tópico como uno sistémico. ¿Por qué? Porque si mezclamos, por ejemplo, este tratamiento tópico con este tratamiento sistémico, vamos a estar combatiendo tanto los huevos que podamos encontrar en el sistema digestivo del equino, que luego va a servir para que la mosca lo consuma, se posicione sobre la herida y nos genere este tipo de heridas externas, tanto como si se está tratando este tipo de medidas internas. O sea, si vemos una lesión, lo mejor es desparasitar nuestro equino y aplicar tratamientos tópicos. Del resto, debemos entender que los equinos son muy propensos a mantenerse en constante, pues por ejemplo, no, son muy propensos a estar parasitados. Entonces debemos mantener nuestro sistema de desparasitación al día. Debemos tener en cuenta que debemos sí o sí, para todos los casos de los parásitos, hacer uso de diferentes tipos de desparasitantes. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de Parascaris equorum, que yo les decía que alguna literatura nos hablaba de no usar ivermectina, también debemos saber que si estamos usando algunos fenbendazoles, debemos empezar a usarlos rotándolos. Por ejemplo, vamos a comprar hoy el fenbendazol A y dentro de 3 meses vamos a usar el fenbendazol B como ejemplo. No vamos a hablar de nombres comerciales, sino que vamos a empezar a rotarlos. Esto para evitar que los parásitos que albergan en nuestros equinos empiecen a generar una resistencia, ¿sí? Esta resistencia ante el mínticos, todos estos antiparasitarios pueden generar esa resistencia y luego vamos a tener afectaciones aún más severas porque no vamos a poder contar con una ayuda mediante medicamentos que nos permita tratar este tipo de parásitos. Recordar también que los equinos son animales muy delicados y debemos estar pendientes a las señales que ellos nos dan. Ejemplo, en el caso de Oxyuris equi, cuando vemos que estos animales empiezan a tener esa cola tan fea, ya nos podemos dar una imagen, una idea en la cabeza, perdón, de qué tipo de parásitos estamos presentando en nuestros equinos. Debemos estar revisando la región perianal, debemos estar revisando qué tipos de diferentes secreciones están teniendo nuestros equinos, ya sea en la región perianal, ya sea en la región nasal, que podamos encontrar en la región nasal una segregación como un moco blanco nos puede dar una idea de que nuestro equino puede estar sufriendo, por ejemplo, de Dictyocaulus anfieldi, ¿sí? Entonces es cuestión de saber reconocer el comportamiento normal de nuestros equinos para cuando tengamos un comportamiento anormal podernos dar una idea de qué es lo que está pasando. No es común que el equino se rasque la cola de ese modo como lo haría con el Exuris equi y mucho menos no va a ser común que él vaya a estar teniendo la secreción nasal, a no ser de que, por ejemplo, evaluemos otros factores, como la secreción nasal también nos la puede dar diferentes tipos de alergias. Ya podemos encontrar caballos que son alérgicos al heno, que son alérgicos al polvo de la cascarilla, y ya eso es cuestión de nosotros reconocer como propietarios o como médicos veterinarios o futuros médicos veterinarios todo lo que es el entorno de nuestros animales. Entonces, también lógicamente para evitar esto debemos mantener una limpieza adecuada de las áreas como por ejemplo de los bebederos, de los comederos, de las regiones donde los caballos tienen contacto, lugares donde los caballos tienen contacto con esas zonas y otros caballos también tienen contacto en las pesebreras, en los bañaderos, en todos estos lugares podemos encontrar focos de contaminación de estos parásitos. Y también es muy importante hoy en día empezar a hacer lo que vendrían a ser los coprológicos antes de aplicar algún tipo de medicamento antiparasitario. Perdón. Porque, pues precisamente para saber qué parásitos podemos encontrar en nuestro equino, qué parásito es el mejor y cómo podemos evitar que estos parásitos se vuelvan resistentes
haciendo uso correcto de los antiparasitarios. Y eso sería todo lo que podría hablarles yo en este momento de lo que vendría a ser los parásitos gastrointestinales, eh, tanto más comunes como menos comunes en los equinos. Y nada, sería todo. Muchísimas gracias.